Patrones de lexicalización verbal en lengua 1 y lengua 2. El caso de los verbos de movimiento en español e inglés en textos narrativos. Los objetivos de esta presentación son: ¿qué es un verbo? Verbos de movimiento, diferencias tipológicas en situaciones de movimiento, de acuerdo a Vinay y Darvelnet, componentes de una escena de movimiento, patrones de lexicalización verbal, de acuerdo a Talmy, diferencias en el estilo narrativo, de acuerdo a Slovin, efectos del patrón de lexicalización verbal, conclusión. A modo de introducción, vamos a recordar que un verbo es una clase de palabra que sintácticamente funciona como núcleo del predicado de una oración. Morfológicamente se conjuga en tiempo, aspecto, modo, persona y número, según la conjugación. Mientras que semánticamente, es decir, en cuanto a su significado, indica acción, proceso o estado que realiza o padece un sujeto. Es decir, que un verbo no es una acción, sino una palabra que no tan solo designa una acción, sino proceso o estados también. En cuanto a los verbos de movimiento, son, por supuesto, verbos que describen el movimiento que hace alguien o algo. Ejemplos como andar, venir, llegar, volver, ir, partir, caminar, circular, entrar, entran dentro de esta clasificación. Bien, existen diferencias tipológicas en situaciones de movimiento. Desde la clásica visión de la estilística comparada de Vinay y Darvelnet de 1958, se observa una interesante diferencia en la manera de expresar una situación de movimiento entre lenguas como el inglés y el francés o el español, por ejemplo. En este caso, el inglés es más específico y sintético que el español o el francés. Inclusive el alemán es más específico y sintético que el francés y el español. Autores como Talmy o Slovin abordaron este tema desde una perspectiva cognitiva y es lo que mis compañeras van a hablar más adelante. Sin embargo, la representación conceptual de una escena de movimiento incluye 4 componentes centrales que son la figura, el movimiento, el trayecto y el fondo, con otras 2 opcionales que son la manera y la causa. Sin embargo, no vamos a ahondar en estas 2 opcionales, sino más bien en las 4 centrales. En inglés, dicha estructura suele proyectar sintácticamente a partir de las siguientes correspondencias. La figura es el sujeto. El fondo y el trayecto se suelen expresar a través de una partícula o de un sintagma nominal, en el caso del del fondo. Y después tenemos el movimiento que aparece incorporado en la forma verbal. Así, por ejemplo, en la oración Berlot flew across the channel, tenemos que Beleirot es la figura, flew es el movimiento, acá podríamos incluir la manera, y across es el trayecto. Y the channel es el fondo. Si nosotros traducimos esta oración en español, sería más o menos así: Blériot cruzó el Canal de la Mancha en avión. ¿Por qué? Porque no podemos decir que él cruzó volando el canal, puesto que las personas no vuelan por sí mismas, de manera que sería un sinsentido. Entonces vemos que en esta
versiones y traducciones literales, existen diferencias muy marcadas con respecto al inglés. Así podemos comprobar que el inglés y el alemán tienden a expresar el trayecto a partir de partículas. En cambio, en el francés o el español, el cambio lo incorporan generalmente al significado del verbo, de forma que expresa a la vez movimiento y trayecto. Este fenómeno no es casual o aislado, se puede constatar en los principales verbos de movimiento del francés y del español por un lado, y del inglés y del alemán por otro. Talmy, en su trabajo sobre patrones de lexicalización en diferentes lenguas, expone que algunas lenguas lexicalizan diferente la información en el verbo de movimiento. Hay lenguas como el inglés que expresan el movimiento y el modo en el que se realizan, mientras que hay lenguas como el español en las que el verbo va unido a la información del movimiento, acompañado de un trayecto o dirección. Por ejemplo, los verbos entrar y salir en español expresan movimiento y dirección, mientras que en el inglés los verbos move in, move out, go in, go out, que expresan nociones similares, en estos verbos la dirección está indicada por una partícula que es externa al verbo léxico. Siguiente diapositiva. Para este autor, Talmy, hay dos patrones tipológicos de expresión del movimiento para el inglés y el español. El inglés sería una lengua marco-verbal, es decir, que el verbo concentra toda la información léxica sobre el esquema del movimiento, mientras que el español sería una lengua marco-satélite, es decir, que expresa la información léxica relevante sobre el movimiento en estructuras de tipo satélite, no centrales. Para ejemplificar esto, tenemos las oraciones The bottle floated out y la botella salió flotando. En inglés, el verbo flotar expresa noción de movimiento más modo, o sea que va a expresar que hay un cuerpo que está moviéndose suspendido en una superficie líquida, mientras que la partícula out va a codificar esta información y le va a dar dirección de movimiento y se podría considerar una información satélite, o sea, no central. Por otro lado, el ejemplo la botella salió flotando en español, acá el verbo principal, que es salir, va a dar la información relevante sobre el modo en el que se está desplazando un cuerpo. Y el gerundio flotando va a indicarnos cómo se está moviendo ese cuerpo y no es central. O sea que en español el modo del movimiento puede ser desplazado a una posición secundaria u omitido. Siguiente diapositiva. Otros ejemplos comparativos demuestran que los verbos de movimiento en inglés permiten una descripción rica del evento narrativo, más rica que el descrito en español, porque combina información sobre el modo de movimiento, los detalles sobre dirección y el fondo en el cual ocurre el evento. Todo esto gracias a cómo están, lo que te indican los verbos. Por ejemplo, I rushed through the hall and up the great stairs. I turned in under the archway by the gallery and walked through the door to the west wing and so along the dark corridor to Rebecca's room. Acá en este ejemplo se observa cómo el narrador fue contando, gracias a una serie de movimientos, cómo un personaje llega a un objetivo final. Aquí el uso de patrones de lexicalización combinan movimiento más modo, y hay satélites que indican dirección o trayectoria. Los verbos que indican movimiento más modo son rushed through, turned in, walked through, y los satélites son los que ayudan a indicar la dirección o trayectoria. Y así se logra
una dinámica de movimiento y dirección. Siguiente diapositiva. Por otro lado, en español, los hablantes no se enfocan tanto en los verbos, o sea, los verbos no dan tanta descripción sobre el movimiento, sino que es la descripción del contexto, es decir, de la escena, lo que nos va a proporcionar los detalles. Por ejemplo, no había cojines ni bancas, el piso de metal resultó dolorosamente duro, sobre todo cuando dejamos la carretera y nos metimos por un camino de tierra. Don Juan susurró que íbamos a la casa de un amigo suyo, quien tenía 7 mezcalitos para... Acá en este ejemplo se observa que hay una restricción en la cantidad de verbos de movimiento y elementos que indiquen direccionalidad, mientras que sí hay mucha información sobre el contexto, es decir, lo que está estático. Y acá lo que va construyendo la dirección del movimiento va a estar dado por los hitos que alcanza el personaje, los cuales se unen a los verbos de movimiento y marcan su avance. Por ejemplo, la carretera, el camino de tierra, la casa de un amigo. Ah, eso es todo. Bueno, yo voy a hablar sobre los efectos del patrón de lexicalización verbal. Bueno, acá hablamos ya hablamos de las diferentes tipologías y acá vamos a hablar de las diferentes tipologías que indican que existe una relación entre el lenguaje y la cognición. Sí, ya que la codificación de la información sobre el movimiento parece señalar diferentes modos de filtrar y organizar la información sobre el mundo que nos rodea. Y a la vez, esta forma de codificación va a variar de una cultura a otra. Cuando aprendemos una lengua, aprendemos un modo particular de pensar, ¿sí? Ya que en este aprendizaje se refleja la forma en que nos expresamos, Está determinado el código lingüístico que aprendemos a usar a partir del aprendizaje de esta nueva lengua. Después, otro punto importante es el de pensar para hablar, ¿sí? Esto implica que existen categorías semánticas y gramaticales que moldean y condicionan la adquisición de los conceptos que vamos a usar en el habla. Después decimos que toda la lengua está organizada y determinada, ¿sí? Los dominios y los conceptos específicos que modelan la mente del hablante. Es decir, que esta lengua va modelando la mente y determinando la mente del hablante. Y después tenemos que las consecuencias más importantes de las diferencias tipológicas entre inglés y español son los efectos que producen los hablantes, los efectos que estas variaciones tienen sobre la organización de la información en la nación. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Los hablantes de inglés utilizan la información léxica que codifica el movimiento del siguiente modo. Primero, los verbos utilizan los verbos con abundante información léxica sobre el modo en el que se realiza el movimiento. Ya más adelante voy a mostrar un ejemplo de este tipo de utilización. El segundo es que la información sobre el mundo tendrá una posición central. ¿Por qué? Porque este sería como el background del que habla el autor. El tercero sería que puede utilizar varios satélites acompañando al verbo principal indicando direccionalidad. Estos satélites son los que nos dicen o nos indican cómo es el movimiento, hacia arriba, hacia abajo. Y al último tenemos que la información central será más abundante y detallada. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. La integración y la compactación de la información en inglés, ya que el inglés es del tipo marco satélite, no puede ser expresada en español. ¿Por qué? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que es en inglés. The soldier ran back down into the shelter. En este caso, run sería nuestra información central.
sería nuestro verbo principal. Y back down into son nuestros satélites. Estos satélites nos indican hacia dónde, nos indica la dirección del movimiento, ¿sí? Cosa que en español por ahí no se expresa tanto. Y acá tenemos los ejemplos de posibles traducciones en las cuales se pierde el significado completo de la oración cuando está en inglés. Por ejemplo, podemos traducirla como el soldado del refugio, pero en este caso es la noción de retorno, no vuelve con o el soldado volvió al refugio corriendo. En este caso es movimiento hacia abajo con down y la noción de entrar en el tercer ejemplo tenemos bajó al refugio corriendo, acá solo se expresa el movimiento hacia abajo, y en el cuarto el otro al plano corriendo. Solo expresa la noción de entrar. Ya que cuando hacemos esta traducción, digamos, como que se pierde cierta información de la oración en inglés cuando la traducimos al español. Bueno, el resultado es que los hablantes de inglés que aprenden español deben ser guiados en el uso de léxicos prototípicas del español. Es decir, que deben ser ciertas oraciones o ciertos patrones que son comunes en el español para que ellos puedan entender y hacer la transferencia de estas oraciones. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, como conclusión, una metodología de enseñanza que hiciera explícitas estas diferencias tipológicas. Con diferencias tipológicas nos referimos a la diferencia entre el español y el inglés. En su tipología ayudarían a nuestros estudiantes a tomar conciencia de las diferencias entre ambos, como ya vimos en el caso de los verbos de movimiento, que en inglés se utilizan los satélites, para codificar los procesos de movimiento. Esto les permitirá monitorear su propio desempeño y hacerse más competentes internalizando los dos procesos de lexicalización. Y eso sería todo.